buenas noches, estimados televidentes. Mi nombre es Paul Maquet y les doy la bienvenida en Radicales Libres. Hoy día, miércoles 3 de octubre del año 2012. Alexandro Saco se disculpa, él tiene un inconveniente esta noche, pero nos estará acompañando de todas maneras la próxima semana en Radicales Libres aquí vía La Mula Televisión. Y bueno, hoy día no puedo empezar sin mencionar algo sobre este tema. Ahora que estoy mirando la fecha, se conmemoran los 44 años del golpe del general Velasco Alvarado, un momento que de todas maneras es un parteaguas en la historia del Perú. Uno puede tener una evaluación buena o mala del gobierno de Velasco, pero definitivamente hay un antes y hay un después. Hay un antes y hay un después de la reforma agraria, de la creación de Petroperú, de la reforma educativa, entre otras políticas que se tomaron durante su gobierno. Es una fecha que no puede pasar desapercibida en el calendario de la reflexión periodística, indiscutiblemente. Bueno, yo les voy a presentar rápidamente el menú de esta noche. Vamos a estar dentro de unos minutos con Raquel Irigoyen, la abogada experta en temas de pueblos indígenas, quien fue además jefa del INDEPA durante algunos meses el año pasado, al inicio auspicioso de este gobierno en temas de materia indígena. Ella nos va a hablar sobre las implicancias de una sentencia que ha dado el Tribunal Constitucional referida a una comunidad de la Amazonía que tenía un conflicto jurisdiccional con el Estado peruano, y el Tribunal Constitucional le ha dado la razón, ratificando de esta manera el control y autogobierno indígena que de alguna manera está contemplado en las leyes internacionales y en la ley nacional. Bueno, es un tema que ella nos va a poder explicar más profundamente. Es un tema bien interesante sobre los límites de la justicia occidental y las distintas justicias que existen al interior de un país pluricultural como el nuestro. Y a continuación vamos a hablar de universidad pública. En nuestro país, a partir de la ley 29914, que es una ley que ha dado en agosto este gobierno y que a nuestro juicio es un puñal clavado en la espalda de la universidad pública, porque de alguna manera privatiza los recursos de las universidades, estableciendo que ellas mismas deben de conseguir los recursos para pagarle a los docentes, y el Estado de esta manera se lava las manos. Vamos a conversar de este tema con el profesor Juan Anicama del Sindicato de Docentes de la Universidad de San Marcos y con Edson Ticona, quien es estudiante y presidente del Centro de Estudiantes de la FIE de la Universidad Nacional de Ingeniería. Y bueno, antes de empezar con las entrevistas, yo no puedo dejar de hacer algunos comentarios rápidos. Bueno, el tema definitivamente de la semana es la discusión sobre el indulto o insulto que se ha pedido con respecto al caso de Fujimori. Y bueno, acá podemos ver los titulares de dos diarios de circulación nacional, el diario Correo y el diario 16. Ambos periódicos se basan en el mismo informe del oncólogo Juan Póstigo del INEN para decir prácticamente lo contrario. No tiene cáncer terminal, sí tiene cáncer. Bueno, interesante ver cómo dos medios pueden enfocar la misma información de maneras tan distintas. Bueno, ¿qué se puede decir sobre el caso de el sentenciado, condenado ciudadano Alberto Fujimori? Lo que a mi juicio se puede decir es que si hay una solicitud de indulto por una situación médica que no está del todo clara, pero que aparentemente no está poniendo al ciudadano Fujimori en peligro su vida, debería ser justa la decisión. Si se le da un indulto a Fujimori, debe darse un indulto a todos los detenidos, sentenciados en nuestro país, que sufren de enfermedades delicadas.
Hay enfermos de SIDA, hay enfermos de cáncer, hay enfermos de TBC, hay un emeretista que está con una enfermedad esclerosis degenerativa y claro, su caso no es para los titulares de los periódicos, ¿no es cierto? Muy bien, qué doble rasero. Si se pide el indulto humanitario para un preso por razones de salud, debería pedirse lo mismo para absolutamente todos los detenidos que se encuentran en esa situación. Bueno, aparentemente no está en peligro su vida, por lo tanto, más aún pensando que ni siquiera ha pedido disculpas ni ha asumido los delitos que cometió el ciudadano Fujimori, yo pienso que no debería merecer una gracia presidencial. Pero si el gobierno decidiera meterse en camisa de 11 varas y otorgarla, debería ser un momento para liberar a muchas más personas. Y bueno, solamente para hacer memoria, estaba yo recordando durante la tarde que el año 2005, en Ecuador, país vecino, el expresidente Lucio Gutiérrez, un militar, miren cómo son las cosas, que había entrado al poder con promesas de izquierda y apoyado por los movimientos sociales, y que rápidamente había cambiado su discurso, se había aliado con Estados Unidos, firmaba TLCs y todas estas cosas. Cualquier parecido con el Perú es pura coincidencia. Bueno, Lucio Gutiérrez decidió hacer una alianza política con el cuestionado Abdalá Bucaram, quien se encontraba procesado por delitos de corrupción y estaba fuera del país en ese momento. Hacen una alianza y se limpian las manos y se le perdonan los delitos a Abdalá Bucaram. Abdalá Bucaram regresa a Ecuador y ese día cayó Lucio Gutiérrez. Ese día la gente salió masivamente a las calles protestando contra lo que consideraban una doble traición. Una traición en primer lugar por el cambio de discurso y de práctica a la hora de gobernar y en segundo lugar por la alianza con la corrupción que se había prometido combatir. Yo me pregunto si algo así pasaría en el Perú si se da una alianza entre el humanismo y el fujimorismo. A ver pues si las experiencias de los países vecinos nos dicen algo. Bueno, antes que se nos acabe el tiempo yo quiero comentar algunas cosas más. Bueno, una noticia que probablemente no va a salir en la mayor parte de la prensa. Ha habido una consulta popular en el distrito de Cañaris, que queda en el departamento, en la región de Lambayeque, al respecto de una explotación minera que el proyecto minero Cañarico de la empresa canadiense Candente Cooper. Bueno, la comunidad es una zona que queda en la sierra de Lambayeque, ha votado en un 95% en contra de este proyecto de explotación. Bueno, ¿qué pasará acá? Es otro proyecto minero rechazado por las comunidades aledañas y mal haría el gobierno en simplemente querer imponerlo si tiene un resultado tan abrumador como de 95%. Aproximadamente 2.000 comuneros de Cañaris han asistido a este acto electoral de consulta. Definitivamente se le tiene que prestar atención a la voz de la gente expresada en esta votación. Bueno, algunos temas adicionales. Está en discusión en nuestro país la ley que prohibiría los espectáculos con animales que incluyan su muerte o lesiones, como lo que puede ocurrir en la corrida de toros, en las peleas de gallos y en una serie de espectáculos similares. Desde Radicales Libres definitivamente apoyamos en todos sus aspectos esta propuesta. Ojalá que pueda realmente desterrarse estas prácticas bárbaras de nuestro país. Es parte de la evolución del ser humano, definitivamente lo vemos así. Entender que no tenemos derecho a atentar de una manera tan cruel contra la vida de nuestros hermanos menores, los demás animales. Y otro evento muy importante que se va a producir esta semana es la elección en Venezuela. Definitivamente el proceso venezolano es mucho más complejo de lo que los medios de comunicación tienen
acostumbrado a narrarnos aquí en el Perú, Chávez es corrupto, Chávez, no, a ver, vamos a decirlo más complejamente. Chávez está rodeado de un entorno que tiene serias acusaciones de corrupción, a pesar de que el electorado venezolano hace una distinción entre Chávez y su entorno. Yo no sé si eso es demasiado ingenuo. Definitivamente Chávez tiene comportamientos autoritarios, incluso Noam Chomsky, que lo apoya internacionalmente, le ha mandado una serie de cartas pidiéndole la liberación de una presa que está detenida por razones eminentemente políticas. En fin, hay toda esta parte que es verdad. Y al mismo tiempo hay toda una dimensión de avances sociales porque se está invirtiendo el dinero del petróleo de manera masiva en servicios médicos, en servicios educativos, cosas que no se habían hecho durante los 60, 80 años de bonanza petrolera en Venezuela. Entonces hay de los dos lados. Bueno, yo si fuera venezolano realmente no sabría qué hacer en las elecciones que vienen este fin de semana. Quizás votaría por el candidato de izquierda alternativo, que es un dirigente sindical, en este momento se me ha escapado su nombre, que es una opción intermedia entre el retorno de los partidos tradicionales y el continuismo de este régimen que ya da demasiadas señales de estar seriamente desgastado y de haber entrado en una lógica autoritaria que definitivamente debemos condenar. Muy bien, eran los comentarios de la semana y vámonos a un pequeño corte y a continuación Raquel Irigoyen, ex jefa del INDEPA, nos va a hablar sobre el derecho de los pueblos indígenas. Me encanta leer Poder. Me gustan los temas que trae en cada edición, me gusta cómo toca cada uno de esos temas con la debida profundidad, con el análisis serio, con una buena compilación de información. Leo Poder porque parte de mi trabajo es seguir el entorno económico y político para los negocios, y Poder es un instrumento muy importante para ello. Es sumamente valioso porque además de darle agilidad, permite visualizar cosas que se entienden más claramente con una imagen que incluso con un párrafo, ¿no? Vamos a presentarles un nuevo programa en el que estamos trabajando arduamente el equipo de Proética y el equipo de La Mula. Queremos tomarle el pulso a la corrupción en el Perú, pero no solo a la corrupción, también a la ineficiencia del Estado y a la criollada de los ciudadanos. Queremos que sean reportajes y notas que vengan de todas las regiones del Perú sobre casos de corrupción o de ineficiencia de autoridades o de criolladas de ciudadanos. Para cualquier información, comuníquese con poderciudadano@lamula.p. Todos van a caer en el lente de Poder Ciudadano. A mí me gusta leer Poder porque te reta y te incomoda con inteligencia y con estilo. Leo la revista Poder desde su primer número hace ya justamente 3 años, porque es una revista indispensable en la formación de todos quienes queremos entender lo que pasa en el Perú. Es creativa, es inteligente y tiene rigor. Y eso para mí es el periodismo que me gusta y por eso leo Poder. Me gusta la revista Poder
por la calidad de los análisis que tiene. Tiene un análisis político-económico, tiene una buena combinación entre política y economía. Creo que ha venido a llenar un espacio dentro de las revistas peruanas. Poder llenó un vacío en el periodismo del Perú, del periodismo escrito, hace investigación económica y de la buena. Desde hace unos días, el crimen de la joven Ruth Thalía Zayas, concursante del reality show El Valor de la Verdad, conmocionó a los peruanos, especialmente a los medios de comunicación. Y nos asalta esta pregunta. Me encanta leer Poder. Me gustan los temas que trae en cada edición, me gusta cómo toca cada uno de esos temas con la debida profundidad, con el análisis serio, con una buena compilación de información. Leo Poder porque parte de mi trabajo es seguir el entorno económico y político para los negocios, y Poder es un instrumento muy importante para ello. Es sumamente valioso porque además de darle agilidad, permite visualizar cosas que se entienden más claramente con una imagen que incluso con un párrafo, ¿no? Muy bien, buenas noches. En este momento nos encontramos con Raquel Irigoyen, quien ha tenido la gentileza, la amabilidad de visitarnos esta noche, y ella nos ha hecho un favor especial, que la dejemos de presentar como ex jefa del INDEPA. Es imborrable en tu trayectoria, Raquel, discúlpame. Pero efectivamente Raquel lleva 12 años en el Instituto Internacional de Derecho y Sociedad, que justamente trabaja todo este tema de los derechos de los pueblos originarios a nivel internacional, ¿verdad? Muy bien, Raquel. Entonces tú vienes a presentarnos un caso que realmente llama la atención, una sentencia del Tribunal Constitucional en lo referido a una comunidad nativa en Madre de Dios que tenía un conflicto por minería artesanal. ¿De qué se trata el caso? Cuéntanos, por favor. Sí, se trata de la comunidad nativa Tres Islas. Es una comunidad conformada por familias de los pueblos Shipibo y Eseja. Ellos viven de la caza, la madera, la recolección de frutos, etc. Y esta comunidad cada vez más fue invadida por taladores ilegales, mineros informales y transportistas que los llevaban y sacaban de la comunidad. Entonces la comunidad reiteradamente hablaba con los transportistas para que no dejen entrar estas personas, y nunca le hicieron caso, e inclusive la comunidad en una asamblea tomó la decisión autónoma de poner una casa y una tranca de control al ingreso de su territorio para evitar el ingreso de estos taladores y mineros artesanales. Hay aproximadamente 140 concesiones mineras dentro del territorio de esta comunidad. 140. ¿Quién otorga las concesiones mineras? Las concesiones para minería artesanal las da la DREN, es decir, el gobierno regional. Entonces, las personas pagan $0.50 y con eso les dan 1 hectárea de concesión. Entonces, tienen cuadrículas que inclusive algunas de las cuadrículas abarcan aguajales, cuerpos de agua y la zona de los castañales. Entonces, la comunidad nunca fue consultada y nunca dio su autorización para estas concesiones mineras. Y además, según la legislación peruana, lamentablemente, primero dan la concesión y después el concesionario minero tiene que llegar a un acuerdo con el propietario, lo cual realmente no refleja las obligaciones que tiene el Estado peruano de acuerdo al convenio 169 de la OIT y de acuerdo también a la Corte Interamericana. Este caso es bien interesante porque precisamente a las organizaciones que se relacionan con los derechos de los pueblos indígenas, con los conflictos socioambientales,
siempre nos machacan desde el otro lado. No, pero es que ustedes solo se oponen a la gran minería transnacional, es una cuestión ideológica, mientras tanto la pequeña minería está devastando el medio ambiente y ahí no dicen nada. ¿Dónde están las ONGs cuando hay problemas con minería artesanal? Y acá justamente el conflicto es este. Sí, el Instituto Internacional de Derecho y Sociedad, del cual soy miembro, lo que hace es una defensa de derechos de los pueblos indígenas, de derechos humanos, y como sabes, el artículo 1 de la propia Constitución dice que el fin supremo del Estado y la sociedad son los derechos. O sea, aquí no es un asunto de posición ideológica, sino de construcción de una sociedad democrática. Y todos deberíamos de estar embarcados en esa tarea de los derechos, ¿no? Funcionarios públicos, universidades y miembros de la sociedad civil. Entonces, lo que hicimos en este caso fue atender esta demanda. En realidad fue una casualidad que entrásemos a este caso. Yo estaba dando una charla sobre derechos indígenas, invitada por el Poder Judicial en Chanchamayo, en el primer Congreso de Justicia Intercultural que hizo el Poder Judicial, y expliqué entonces que los pueblos tienen autonomía, según el artículo 89 de la Constitución, y según el 149, para decidir sus asuntos, organizar su economía, su organización y tomar decisiones jurisdiccionales dentro de su territorio. Entonces se me acercó la señora Juana Payaba, entonces presidenta de la comunidad nativa Tres Islas, y me dijo: mire, doctora, nosotros hemos hecho todo lo que usted dice. Estábamos invadidos por taladores y mineros informales, y nosotros pusimos una tranca al ingreso de nuestro territorio para controlar, porque pues ellos no nos hacían caso de otra manera. Tomamos esa decisión en asamblea autónomamente y ahora toda la junta directiva estamos procesados. Yo le digo: ¿y por qué los han procesado? Me dice: es que los transportistas presentaron un habeas corpus por libertad de tránsito y se la concedieron en todas las instancias. La comunidad perdió, a pesar de que nosotros mostramos en el juicio que tenemos inclusive título de propiedad de nuestro territorio, y la trocha por la cual ellos ingresan está dentro de nuestro territorio. Entonces, ellos nos interpusieron habeas corpus, ganaron, y a raíz del habeas corpus todos estamos procesados. Efectivamente, cuando yo luego leí el expediente, la sentencia decía que la presidenta debería de ordenar, permitir el ingreso de todo peruano en su territorio. Segundo, que se debería retirar la casa y la reja de control que la comunidad había puesto, y que se abra investigación fiscal contra la presidenta de la comunidad. Entonces, ellos están en su territorio, no quieren más invasión de mineros informales, taladores, etcétera, ponen una tranca y terminan procesados. ¿Cómo así llega este caso al Tribunal Constitucional? Entonces, este caso ya había sido agotado, esto había sido un habeas corpus por libertad de tránsito. Inclusive en ejecución de sentencia, el juez ordenó que vayan 100 policías llevados por los transportistas, justamente las empresas, los mineros y los pioneros, que son las que interponen el habeas corpus junto con otras 10 personas, y ya habían destruido la casa comunal. Un detalle aquí: esta esta resolución del Poder Judicial, cuando dice ya cúmplase y que se lleven los 100 policías y que se retire la casa comunal, nunca fue notificada a la comunidad. Entonces, el 21 de septiembre del 2010 se da la resolución para que el 23 de septiembre, o sea, 2 días después, o días de por medio, se retire la casa comunal. Entonces llegaron los policías, destruyeron la casa comunal, se burlaron de ellos, rompieron las rejas y dejaban pasar a todo el mundo. Entonces, cuando yo me entero del caso, ya todo esto había ocurrido. Por lo tanto, nosotros vimos que lo que peligraba era la libertad de toda la junta directiva, porque los hechos eran ciertos. O sea, ellos habían puesto una casa de control, pero eso no constituía delito. Y el fiscal consideraba que el hecho de poner una casa de control y una reja configuraba delito. Es más, el juez, al ejecutar la orden, dijo
que detengan a cualquiera que se oponga a su orden. Entonces, en cualquier momento que la comunidad volvía a poner las rejas, era resistencia a la autoridad y los transportistas llevaban a la policía, a los fiscales, por lo tanto podían ser detenidos en cualquier momento. Estos son los jueces de la Madre zona, de Dios, Madre de Dios, efectivamente. Entonces nosotros interpusimos un habeas corpus a favor de la libertad de toda la junta directiva y de toda la comunidad, porque en cualquier momento podían ser detenidos, y solicitamos la nulidad de la primera sentencia de habeas corpus de la Corte Superior de Madre de Dios, diciendo que esa sentencia no había tenido en cuenta, en primer lugar, que se trataba de una comunidad que era propietaria de ese territorio y que como cualquier propietario puede cuidar su propiedad. Pero además se trataba de una comunidad nativa que goza de los derechos de pueblo indígena y según la Constitución tiene autonomía dentro de su territorio para decidir su forma de organización, sus asuntos económicos, administrativos y para tomar decisiones jurisdiccionales en cualquier tipo de conflicto dentro de su territorio. Entonces, al inicio inclusive había la duda de si se trataba de una vía pública, porque los transportistas decían que tenían licencias de ruta otorgadas por la municipalidad. Que la comunidad nunca había sido consultada para esas licencias de ruta. Igualmente decían que había habido una autorización del gobierno regional para un proyecto de carretera, por lo tanto daba la impresión de que era una vía pública. A lo largo del proceso se demostró, llevamos a los chicos de la Universidad Católica, yo dicto el curso de clínica jurídica sobre derechos indígenas, litigio estratégico en derechos indígenas, junto con mi colega Zulma Villa, llevamos a los estudiantes a Madre de Dios y ellos hicimos una serie de investigaciones, descubrimos que esas licencias eran falsas y que la vía estaba dentro del territorio comunal, o sea, no era una vía pública. Por lo tanto, el juez de primera instancia, en el primer habeas corpus, habían dado una sentencia desconociendo la propiedad y la autonomía de la comunidad. Entonces, cuando nosotros interpusimos el habeas corpus, pedimos la libertad y la anulación de esa primera sentencia del habeas corpus. ¿Ante quién interponen su habeas corpus? Se tiene que interponer ante un juzgado, lo interpusimos ante un juzgado de Madre de Dios, nos denegaron en primera instancia, apelamos. Primero fue denegada liminarmente, o sea, de plano. De plano. Improcedente, luego nos declararon improcedente, apelamos. En segunda instancia, unos magistrados declararon improcedente, otro infundado. Finalmente nos fuimos en agravio constitucional al Tribunal Constitucional. ¿Cuándo empieza el proceso constitucional? Empezó en noviembre del 2010. Y han tenido una sentencia recién... El 25 de septiembre fue publicada. Hace unos días, 2 años. Casi 2 años. Llevando el proceso. Sí, inclusive en el Tribunal Constitucional hubo una audiencia en julio del año pasado. Eran 3 magistrados, parece que no se pusieron de acuerdo y convocaron al Pleno. O sea, los 7 miembros del Tribunal Constitucional son los que han visto este caso. Vaya que hay que tener paciencia para poder hacer defender los derechos de uno. Realmente la comunidad ya estaba, algunos perdiendo la fe, la paciencia. Además, todos estos años yo he visto cómo, desde la primera vez que fue la comunidad, cómo ha aumentado el deterioro, la invasión, bosque primario quemado. Ten en cuenta que los mineros artesanales usan máquinas chupadoras, tracas y trabajan 24 horas al día. Y trabajan sin ningún tipo de control ambiental, ni ningún tipo de fiscalización. Las personas trabajan ahí 24 horas, están al contacto del agua, del mercurio, sin ningún tipo de control laboral. Realmente es como tierra de nadie. Allí el Estado no controla nada. Sin embargo, sí se dedicaron a controlar a la comunidad para que no controle, para que no proteja su territorio, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que determina finalmente el TC hace unos días? El TC, después de tanto tiempo, finalmente da una sentencia favorable. Esta sentencia que tiene esta sentencia, que es la sentencia 1126-2011, que es una sentencia histórica, realmente vale la pena. Nosotros ya habíamos ido a la Comisión Interamericana en audiencia temática por este caso y lo citamos en el caso y dijimos, bueno, si no nos dan la razón aquí, nos vamos a ir a la Comisión Interamericana. Pero felizmente el Tribunal Constitucional ha declarado fundado el habeas corpus, considerando
que efectivamente la comunidad tenía la razón. Y la noticia que saca el Tribunal Constitucional el 25 de septiembre dice: Tribunal Constitucional da la razón a la comunidad nativa Tres Islas. Ahora, tú estás diciendo que la sentencia es histórica, es una palabra bien grande. ¿Qué precedente marca esta sentencia? ¿Por qué es histórica? Sobre el caso concreto, la sentencia da la razón a la comunidad, dice que efectivamente la comunidad tenía la razón en el primer habeas corpus, que los jueces no tuvieron en cuenta que la comunidad es propietaria de ese territorio y segundo, tiene autonomía para tomar las decisiones sobre su proyecto de desarrollo, sobre quién ingresa y quién no ingresa. ¿Y por qué es histórica? Porque a diferencia de otras sentencias del propio tribunal, que, por ejemplo, había considerado que la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas era soft law, en este caso fundamenta la sentencia, dice aquí, en última instancia en el derecho a la autodeterminación de los pueblos, que está en el artículo 3 y 4 de la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. A ver, esto de soft law es jerga totalmente de abogados. Sí. ¿Qué quiere decir este tema? Bueno, es como hard y soft law, digamos que no es derecho duro, es decir, no es un tratado. Soft law era considerado como derecho blando, es decir, puede ser como una recomendación, pero no es algo en el cual podamos fundamentar una sentencia. Es decir, anteriormente jueces habían considerado el propio tribunal había considerado que la Declaración de Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas era una referencia. Sí. Y ahora con esta sentencia se le está considerando como un fundamento jurídico para dar sentencias. Sí. En segundo lugar, creo que es algo también muy importante, porque los pueblos indígenas siempre habían dicho que se tiene que leer la Constitución a la luz del derecho internacional y no restringir el derecho internacional a la luz de las leyes nacionales, e inclusive nos habían dicho maximalistas, etc. Bueno, esta sentencia nos da la razón. Efectivamente dice que hay que leer la Constitución, por ejemplo, el artículo 88 y 89, que hablan de las tierras comunales, claramente lo dice, que si bien el artículo 89 no recoge el concepto de territorio ni de pueblos en forma expresa, como lo hace el convenio 169, se debe tener en cuenta el artículo 13 del convenio, que dice que la utilización del término tierras debe incluir el concepto de territorios. Y el concepto de territorio, dice, incluye una dimensión política de autogobierno y autonomía, y que esto trasciende el concepto del derecho civil. Y en última instancia, esto se fundamenta en el derecho de autodeterminación de los pueblos indígenas. Entonces el Tribunal Constitucional está ratificando, está reconociendo los derechos de autogobierno, autonomía, autodeterminación que los pueblos indígenas han estado reclamando a la luz de los tratados internacionales durante muchos años. Por fin se les reconoce en la máxima instancia de interpretación de la Constitución. Efectivamente, e inclusive el tribunal dice que el objetivo de este reconocimiento es el respeto de su autonomía para definir su propio destino, así como su idea de proyecto de desarrollo. Es decir, esta sentencia reconoce y cita en esto también el artículo 7 del convenio, que habla del derecho de los pueblos a decidir sobre sus prioridades de desarrollo. Entonces, esta sentencia reconoce que el gobierno, el Estado, no puede imponer proyectos o modelos de desarrollo a los pueblos con base en concesiones que no han contado ni con la consulta ni con el consentimiento de los pueblos. Bueno, lo que conversábamos al inicio, ¿no? Vamos a ver si esto también se aplica para casos de grandes proyectos con intereses ya transnacionales en juego, que a veces causan más temores en el aparato público. Raquel, el tiempo, lastimosamente, tú sabes que es cruel en televisión. Quiero terminar preguntándote algo que me permite ingresar al siguiente tema que tenemos en la noche de hoy, que es el rol de la universidad. Cuéntanos un poco la experiencia que han tenido dentro del curso que llevas en la universidad apoyando jurídicamente a esta comunidad. Sí, dictamos con Zulma Villa y también con el apoyo de un asistente, Carlos Helguera, el curso de litigio estratégico en derechos indígenas. Es un curso nuevo que en realidad lo creamos también prácticamente por iniciativa de la señora Juana Payaba,
porque ella vino, así como me vino a solicitar apoyo a mí, y yo no encontré en ninguna ONG la posibilidad de que les apoyaran en su caso, y por eso tuvimos que llevar el caso desde el Instituto Internacional de Derecho y Sociedad. La señora Juana se encontró con el decano y también ahí le planteó la posibilidad de que la universidad asuma casos indígenas. La universidad tiene una clínica de interés público y ahí se veían varios temas, derecho ambiental, penal, etc. Y desde el año pasado abrimos este curso en litigio estratégico. Este curso ha permitido que los estudiantes vayan a la comunidad, conozcan la realidad directamente, aprendan a entrevistar a indígenas, conozcan los derechos indígenas, las sentencias de la Corte Interamericana, y a su vez los miembros de la comunidad también se han acercado a la universidad. También dictamos o coordino otro curso que se llama Los Diplomaturas en Derechos Indígenas, con lo cual líderes indígenas vienen a la universidad. Entonces hemos generado un diálogo de líderes indígenas que vienen a la universidad y estudiantes universitarios que van a las comunidades. Y esto es muy importante porque así los estudiantes trabajen en el Estado, en las empresas mineras, petroleras, o trabajen en la asesoría de organizaciones o en el Poder Judicial, ya serán estudiantes que manejen el corpus de derechos indígenas que es obligatorio para el Estado. Yo creo que hay que desideologizar los derechos indígenas. Estos son parte de un marco obligatorio del Estado. Todos los estudiantes, los abogados, los jueces deberían de leer los derechos indígenas. Realmente es una vergüenza que el Tribunal Constitucional en esta sentencia dé cuenta que los jueces, los fiscales de Madre de Dios no habían tenido en cuenta ninguno de los derechos que están en el convenio, en la declaración, en la Constitución. Por lo tanto, yo creo que este caso también nos da un campanazo de alerta de que en todas las carreras y en todas las universidades debería de enseñarse esto para evitar las violaciones que se están cometiendo. Bueno, una experiencia interesantísima también de relación entre la universidad y la sociedad. Muchísimas gracias. Ha sido Raquel Irigoyen del Instituto Internacional Derecho y Sociedad. Regresamos. Muchas gracias. Los temas que trae en cada edición, me gusta cómo toca cada uno de esos temas con la debida profundidad, con el análisis serio, con una buena compilación de información. Leo Poder porque parte de mi trabajo es seguir el entorno económico y político para los negocios, y Poder es un instrumento muy importante para ello. Es sumamente valioso porque además de darle agilidad, permite visualizar cosas que se entienden más claramente con una imagen que incluso con un párrafo, ¿no? Vamos a presentarles un nuevo programa en el que estamos trabajando arduamente el equipo de Proética y el equipo de la Mula. Queremos tomarle el pulso a la corrupción en el Perú, pero no solo a la corrupción, también a la ineficiencia del Estado y a la criollada de los ciudadanos. Queremos que sean reportajes y notas que vengan de todas las regiones del Perú
sobre casos de corrupción o de ineficiencia de autoridades o de criolladas de ciudadanos. Para cualquier información, comuníquese con poderciudadano@lamula.p. Todos van a caer en el lente de Poder Ciudadano. A mí me gusta leer Poder porque te reta y te incomoda con inteligencia y con estilo. Leo la revista Poder desde su primer número hace ya justamente 3 años, porque es una revista indispensable en la formación de todos quienes queremos entender lo que pasa en el Perú. Es creativa, es inteligente y tiene rigor. Y eso para mí es el periodismo que me gusta y por eso leo Poder. Me gusta la revista Poder por la calidad de los análisis que tiene. Tiene un análisis político-económico, tiene una buena combinación entre política y economía. Creo que ha venido a llenar un espacio dentro de las revistas peruanas. Poder llenó un vacío en el periodismo del Perú, del periodismo escrito, hace investigación económica y de la buena. Desde hace unos días en Radicales Libres vía La Mula TV, y tenemos hoy día la visita de 2 representantes del mundo universitario, de la universidad pública de nuestro país. El profesor Juan Anicama, magíster Juan Anicama, quien es secretario general del Sindicato Único de Docentes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y él es profesor de la Facultad de Ciencias Económicas. Y también nos acompaña Edson Ticona, quien es estudiante, es presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, estudiante de Telecomunicaciones, ¿verdad?, de la Universidad Nacional de Ingeniería UNI. Y vamos a hablar de un tema que está realmente candente en este momento. Hay una serie de protestas que ya están convocadas por los distintos sectores, docentes, estudiantes, de todos los colores políticos, porque se ha dado esta ley 29914 que, como consideramos desde Radicales Libres, y vamos a discutirlo ahora, es un puñal a la universidad pública, a la educación pública. Bueno, lastimosamente, pues esto no sale en los titulares de La República, en los titulares de El Comercio. Cuando le pasa algo a la Católica, ¿no es cierto? Uy, ahí sí es titular en todos los medios, hay entrevistas en todos los canales de televisión. Yo no tengo nada contra la Católica, es la casa también donde yo he estudiado periodismo, pero realmente algo pasa muy malo en los medios de comunicación si a una universidad privada se le presta tanta atención y a la universidad pública se le presta tan poco, siendo que en cualquier país civilizado la universidad pública es el eje del sistema educativo. Entonces, no doy más introducción, quisiera comenzar con el profesor Juan Anicama, porque el tema docente es el que ha servido, digamos, como excusa para dar esta ley 29914, ¿no? El Ministerio de Economía consideraba que los ascensos de los profesores eran algo demasiado inestable, que no se podía prever en el presupuesto, que de repente había partidas que el MEF tenía que sustentar y que no estaban previstas, y entonces dan esta ley que fundamentalmente dice que los ascensos a los docentes van a ser financiados con recursos propios de la universidad. ¿Qué significa esto, profesor Anicama, y qué consecuencias trae? Bien, ante todo, buenas noches a la sintonía de su espacio y agradecido por la invitación a dar nuestro punto de vista sobre esta problemática que nos viene
desde el Poder Ejecutivo y el Congreso lo ha aprobado en una forma bastante abrupta y que, como usted lo dice, tiene varios aspectos que conciernen a un tratamiento a la, digamos, a la universidad pública, ¿no? Que ciertamente va desde los medios de información, porque situaciones similares como la que concierne también al Poder Judicial, sin embargo la problemática esta no tiene información alguna, salvo que la misma República haya cogido publicaciones, comunicados de diversas instancias de las universidades, de los consejos universitarios, rectorados y los propios sindicatos de las distintas bases y la propia Federación de Docentes, las que han manifestado la protesta a esta ley que prácticamente libra al Estado de una responsabilidad que por ley y la Constitución misma lo establece, que es que toda remuneración que concierne a los docentes en la forma esta de la promoción o ascenso docentes sea planteada que su financiamiento fuera por los recursos propios. Ahora, ¿qué quiere decir este tema de los recursos propios? ¿Cuáles son los recursos propios de una universidad? Los recursos propios generados en la propia universidad se basan en las tarifas por los distintos servicios que ella efectúa a los miembros de la comunidad, básicamente los estudiantes, egresados, estudiantes de pre y posgrado. Por ejemplo, ¿qué tipo de cobros? Tarifa por diplomas, por certificado de estudios, por capacitación. Lo que es matrículas o pres, ¿también tiene que ver? Un conjunto de variables que son captados para financiar los distintos egresos que tiene la universidad. Y como que en San Marcos, por ejemplo, llegan a bordear el 46% del 100% del presupuesto que la universidad tiene para sus gastos totales. Ya actualmente en San Marcos los recursos propios son casi la mitad del presupuesto. Casi la mitad del presupuesto interno. ¿Entienden? Entonces, que ese es un dato realmente increíble. Edson, por favor, cuéntanos, desde la perspectiva de ustedes como estudiantes, ¿qué significa esta ley y cómo va a perjudicar o cómo va a afectar a la universidad pública? Muy buenas noches ante todo, gracias por la invitación. Claro, habría que comenzar definiendo qué son los RDR, ¿no? Los recursos directamente recaudados, que como mencionó el profesor, son todo el dinero que recauda la universidad por actividades que ésta realiza, ¿no? Y ya se dijo, ¿no? Por las EPRES, ¿no? Los exámenes de admisión, los cursos de titulación, capacitaciones que se hacen, ¿no? Algunos servicios que dan los laboratorios, etcétera, ¿no? Ahora, el caso de la UNI es un monto similar, ¿no? En la UNI está alrededor del 50%, también los recursos que directamente recauda la UNI, y los recursos, los llamados recursos ordinarios, que son los recursos que brinda el Estado, también van por ahí, ¿no? El 50-50. Entonces es un porcentaje bastante alto. Y ahora, claro, ¿no? Uno podría pensar, bueno, si la universidad genera recursos, ¿cuál es el problema con pagarle a los docentes, ¿no? Bueno, como ya mencionó también el profesor, el Estado con esto está deslindando de responsabilidades, ¿no? Porque al Estado le corresponde el pago a los docentes, ¿no? Y en realidad, en el caso de la Universidad Nacional de Ingeniería, casi la totalidad de eso, de lo que asigna el Estado, de ese 50% del presupuesto de la universidad, se va en lo que es planillas, pago de servicios, etcétera, ¿no? Entonces ahora se le recarga a la universidad de un monto que no, de un concepto que no tenía planificado para pagar a los docentes, ¿no? Entonces esto pues genera de que se deje de atender algunas cosas que se solían atender, ¿no? Ahora, esto significa que se le obliga a las universidades a exprimir a la gente, no que paguen más por los distintos servicios. De alguna manera es lo que he visto también en los distintos pronunciamientos, es una forma de privatizar los recursos de la universidad. Hay un doble riesgo ahí, ¿no? Una, no solamente que el Estado delinda su responsabilidad, que por ley está establecido, sino que en términos prácticos es imposible que ello ocurra, particularmente en San Marcos, donde existimos actualmente 3.200 profesores. 3.200 profesores en San Marcos. Y aproximadamente hay una cantidad de 2.000 profesores que están constreñidos en un cuello de botella para pedir su promoción o ascenso a la categoría de asociado o de principal, porque ello implica pues mejoras económicas. Y un financiamiento, un supuesto financiamiento con los recursos propios o directamente recaudados, hace inviable.
y con ello prácticamente imposible el ascenso de los profesores. Ya estaría negado una situación de esa naturaleza, que es por derecho que también nos corresponde a nosotros los docentes ascender en base a nuestros méritos académicos, de investigación que desarrollamos en la universidad, y que con nuestro propio esfuerzo muchas veces hay profesores que cumplen con esos propósitos, con sus recursos propios. No, claro, si el Estado se lava las manos y no quiere asumir su responsabilidad y le tira la pelota a las universidades, ¿cómo vamos a pedir pues una universidad de calidad con profesores bien pagados, que tengan tiempo, recursos para comprarse libros, para investigar, para viajar, para tener internet en su casa, en fin, todo lo que implicaría realmente poder ir mejorando la calidad de las universidades? ¿Cómo ven este tema? Claro, algo que también habría que tener en cuenta es de que en el caso concreto de la Universidad Nacional de Ingeniería, no todas las facultades generan ingresos. Claro, nosotros hablamos de un 50% del presupuesto de la universidad, pero eso es en global. Ahora, si hablamos por facultades, hay facultades que no generan ingresos, ¿no? En el caso de la UNI, pues está la Facultad de Arquitectura, ¿no? La Facultad de Ciencias, Petróleo, Ambiental, Química y otras más, ¿no? Que básicamente no van a tener fondos para pagar pues los ascensos, ¿no? En el caso hipotético de que esto ocurriese y nadie dijera nada, ¿no? Entonces, y pasa, ¿no? Pasa en realidad en la universidad, porque anualmente se aprueban 2 bonos para los trabajadores y docentes por el tema de escolaridad y en fin de año. Y hay docentes y trabajadores de las facultades que he mencionado que se quedan impagos, porque la facultad no tiene de dónde sacar. Estas facultades no generan muchos recursos. Entonces, si ahora se les va a recargar en estos casos el pago de los ascensos, va a ser lo mismo, ¿no? Y obviamente que a los docentes les corresponde por derecho pues sus ascensos, ¿no? Y no se les puede dejar de esa manera. Ahora, claro, esos son el caso de la UNI, San Marcos, ¿no? Caso Agraria también. Caso Agraria va alrededor del 70%. 70%. O sea, ya prácticamente es una universidad en la cual el Estado ha dicho: ustedes arréglense. Claro, pero un dato importante que justamente en la mañana estaba conversando con gente de la Agraria, es que ellos tienen el llamado aporte voluntario, ¿no? Que es un pago que realizan para su matrícula, que en total se recauda alrededor de 2 millones, ¿no? De soles, por ese pago que hacen pues el llamado aporte voluntario. Sin embargo, la universidad anualmente devuelve al fisco, pues al Estado, alrededor de 5 millones. Entonces, acá se ve una incongruencia, ¿no? Bueno, eso ya es parte de la ineficiencia de la gestión. Y eso es gestión, pues, ¿no? Claro, ¿no? Hay una mala gestión que salta a la vista, ¿no? Que se recauda directamente de los estudiantes un monto de alrededor de 2 millones, pero devuelven al fisco 5 millones, ¿no? Yo no sé cómo... Eso es un poco ilógico. Y ahora, claro, acá algo que no hemos mencionado sobre la 29914 es que acá faculta pues a las universidades que hagan los cambios que sean necesarios para implementar este pago, ¿no? Entonces, al dejar la ventana abierta, pues como tú mencionabas hace un momento, se pueden incrementar los precios de admisión, no se puede incrementar la CEPRE, ¿no? Como se ha venido haciendo. En realidad esto es parte de una política pues que viene aplicando el Estado. Se puede aplicar lo que se hace en la agraria a la fecha, ¿no? Bajo la misma ley universitaria, la agraria cobra, ¿no? Entonces, ¿por qué no se podría implementar eso en la UNI, en San Marcos, ¿no? O sea, si acá por lo menos, si dejan la ventana abierta para hacer eso, o sea, a las autoridades se les puede ocurrir hacerlo, ¿no? Porque ¿de dónde más van a sacar dinero? Claro, es una lógica de ir privatizando los recursos. Correcto. Por lo menos, que ya las universidades consigan de manera particular, cada una ver cómo exprimir o conseguir sus... Por eso que el día de mañana la Federación ha convocado a una movilización en defensa de la universidad pública, ¿no? Muy bien, eso es lo que quiero preguntarles para cerrar ya la entrevista. ¿Cuáles son las acciones de lucha que los distintos sectores del mundo universitario están convocando? Bueno, lamentablemente la docencia universitaria el día de mañana, en esta movilización convocada y que se va a realizar a partir de las 10 en el Plaza de Mayo, se suma pues a las protestas que existen actualmente, ¿no? En el ámbito gremial, por la demanda indudablemente mejoras salariales. Pero la docencia lo hace por la defensa de la universidad pública, poniendo énfasis en no a la privatización, y también va a desarrollar acciones de carácter legal,
vía acción de inconstitucionalidad contra ese articulado de la ley 29914. Van a presentar una acción de inconstitucionalidad. De constitucionalidad y también una acción de cumplimiento porque está pendiente un problema latente, cuál es la nivelación de la homologación de nuestros saberes, que parece haberse pues cumplido con el gobierno de Toledo y García, pero que el Poder Ejecutivo ha puesto en la picota en estos momentos con las remuneraciones a los jueces en un articulado, una proporción determinada, que eso también nos corresponde. Y por ley así está establecido. Sí, bueno, y yo insisto, ¿no? Efectivamente son derechos ganados, reconocidos por la ley y todo, pero además de ser derechos, es una inversión estratégica del Estado en la educación. Edson, los estudiantes, ¿qué van a hacer frente a esta ley? Claro, bueno, en la UNI nos hemos reunido los centros de estudiantes, ¿no? Para el día de mañana se ha convocado a la movilización que va a ser... Mañana se pliegan. Sí, bueno, en realidad ha sido convocada por tanto sectores estudiantiles como docentes, ¿no? Incluso trabajadores también se están sumando a la protesta. Entonces mañana la concentración es 10 de la mañana, en 2 de mayo. Nosotros hemos convocado también en la facultad, en la universidad, para sumarnos pues a la movilización que va a haber el día de mañana. Algo que quisiera agregar para terminar. Para ir terminando, sí. Sí, para ir terminando, es no debemos olvidar al resto de universidades, ¿no? A las universidades a nivel nacional. Las de las regiones. Claro, de provincias, ¿no? Porque nosotros acá hablábamos de 3 casos concretos: San Marcos, Uni y Agraria, que generan RDR, recursos directamente recaudados. Pero ¿qué pasa con los otros? Los otros generan, si no es el 1%, es 0, ¿no? O sea, no generan absolutamente nada, ¿no? Y ahí es un caso que realmente no sabemos qué es lo que va a pasar, ¿no? Incluso en el último gobierno de García se han creado nuevas universidades sin presupuesto. Ahora le recargas a estas universidades que no tienen local, que no tienen presupuesto, le recargas más responsabilidades de ascenso de docentes. Entonces simplemente acá la cuestión se está entrampando, ¿no? Lo que nosotros vemos es pues, que no hay una política clara del Estado en el tema de educación superior. Y en realidad, algo que nosotros observábamos desde las elecciones es de que todas las propuestas que tenían que ver con el tema de educación eran en torno a educación básica, ¿no? A educación secundaria, más el tema universitario, la educación superior ha sido dejada de lado, ¿no? Beca 18. Bueno, ustedes saben, el tiempo en televisión es siempre nuestro peor enemigo. En todo caso, yo diría que sí hay una política del Estado con respecto a la educación, que es irla privatizando, facilitar la aparición de universidades privadas por todas partes y ir estrangulando o lavándose las manos con respecto a la educación pública, que debe ser gratuita y de calidad. Muchísimas gracias. Ha sido el profesor Juan Anicama del Sindicato Único de Docentes de San Marcos y Edson Ticona, también eres miembro de la CUNY, ¿verdad? Bueno, formas parte del claro, somos bases de la CUNY. Ok, de la Universidad Nacional de Ingeniería. Muchísimas gracias por de igual manera, su visita. Gracias. Y ya nos despedimos, se nos acabó el tiempo. Ha sido Radicales Libres, hoy día miércoles 3 de octubre del 2012. Nos vemos la próxima semana.